Bienvenidos, ¿cómo les va? Buenas tardes, aquí estamos en Foco, empezando este programa de un viernes frío. Bueno, estamos ya en fecha de que llegue el frío y todavía falta. Estaba viendo la temperatura, 12 grados tenemos ahora, y va a venir un fin de semana muy soleado, esto es lo bueno, muy lindo, pero fresco, ¿no? Estuve viendo las mínimas para mañana sábado desde 7 grados, la del domingo 5 grados, y así sucesivamente. Y las máximas vamos a estar ahí entre 15 y 17 grados. Estaba pensando que el domingo a la mañana, 8:30 de la mañana, me toca jugar al fútbol. Es el horario, En Geva nos toca ese primer turno. Así que imagínate, con mínimas de 5 grados el domingo, no sé, a esa hora, ¿qué tendremos? 7, por ahí. Bueno, hay que ser fuerte, con térmica, con pantalón térmico, todo. Jugaremos el próximo domingo. Bueno, ¿cómo les va? Tenemos un muy lindo programa para el día de hoy, con dos temas que a mí no digo me obsesionan, pero los sigo con mucha atención. Dos temas. Y seguramente vos que estás del otro lado tal vez también coincidas. Uno es la salud. Pero la salud, a ver, viéndolo desde referentes importantes, el que yo sigo, este es un referente al que yo sigo mucho, el que va a hablar hoy aquí en Foco. La salud que viene, vamos a vivir más, son preguntas que se me ocurren ahora y que se las voy a hacer a nuestro especialista de hoy. Vamos a vivir más. ¿Cómo llegamos a los 100 años? Si es tan fácil hoy llegar a los 100 años, ¿cómo tenemos que empezar a prepararnos para ir llegando a esa edad bien adulta? Tengo muchos temas para charlar sobre el tema salud y enseguida nos vamos a poner en foco con ellos. Y el otro tema de este viernes es, un tema que si no llegó está por llegar. ¿Viste el tema de los redondos que dice que el futuro ya llegó? Vamos a hablar de inteligencia artificial. Hoy vamos a poner en foco en este programa de viernes ese punto, porque me obsesiona también ver a dónde nos va a llevar la tecnología. Y sobre todo lo vamos a enfocar desde el punto de vista del tema laboral. Porque la inteligencia artificial ya está entre nosotros, uno agarra el celu y puede hacer cosas que antes ni se nos ocurría, puede modificar fotos, puede armar cosas que hoy te ayuda la inteligencia artificial. Pero desde lo laboral, ¿nos va a ayudar o a muchos nos va a complicar? Ojo, ¿no? Ojo, porque de eso quiero hablar hoy. Ahí quiero poner el foco. En la inteligencia laboral llega para dejarnos sin trabajo a mucha gente o van a desaparecer oficios, profesiones y vendrán otras. Bueno, ya lo voy a charlar eso con un especialista que tenemos también invitado para este enfoco de hoy, que está empezando así, 13:05 minutos, 12 grados de temperatura, hace frío en la tarde de Buenos Aires. Nos presentamos y arrancamos. Soy Darío Lopreite. ¿Necesitas retirar efectivo? Busca tu Provincia Net Pagos más cercano y hacelo en el momento, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Industria, construcción, logística, minería, todas estas actividades tienen algo en común. A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. Ingresá a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Están abiertas las inscripciones para la Policía Bonaerense.
Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. En Edesur ponemos el foco en lo importante, en vos, que cada día haces un uso más consciente de la energía, en nosotros, que seguimos trabajando, invirtiendo y mejorando, en la atención para cuando todo funciona y también cuando no, siempre enfocados en lo que hay que hacer. Edesur. Bueno, muy bien, nos ponemos en marcha, estamos en foco, vamos hasta las 2 de la tarde. Te conté que vamos a hablar de salud, pero a ver, la salud es tan amplia, tenemos tantos caminos por abordarla. Vamos a hablar de la longevidad. ¿Será cierto que vamos a vivir 110 años los humanos? ¿Vamos a llegar a vivir 110 años? Ya uno ve hoy, si mira 30, 40 años para atrás, hoy se vive más. Por ejemplo, puedo dar un ejemplo muy, muy simple. Mis padres tienen 85 y 86 años. Los dos, por supuesto que toman medicamentos, pero los dos están muy bien. Están muy bien, la verdad, muy bien. Y así podría seguir hablando y cada uno podría contarme algún ejemplo de lo que es esto de la longevidad y vivir mejor. Por eso hoy quiero charlar con una persona, para mí es un referente, yo lo sigo mucho en las redes, lo he escuchado en notas periodísticas, es neurólogo, es un referente en lo que es la salud, lo que es el bienestar. Y bueno, quiero charlar con él. Él es neurólogo, se llama Conrado Stoll, seguramente te suena, lo has escuchado 1000 veces. Creo que está en Nueva York, ¿no, Conrado? Ahí lo veo. Qué gusto tenerte en mi programa. ¿Cómo estás? En Nueva York y sí, con climas similares. También fresco acá, a pesar de que es una primavera fresca, como suele suceder, no es raro. ¿Cómo estás vos? Muy bien, con muchas ganas de charlar con vos porque, como decía, te sigo mucho en todo lo que haces, sobre todo en las redes sociales, en tus posteos, y la verdad que es un tema muy, muy interesante, ¿no? Vos sos un experto, yo como periodista, digo, seguir todos los avances que hay en salud, todas las formas que hoy tenemos para cuidarnos, que por ahí cuando yo tenía 10 años, 15, era adolescente, no existían. Y me detuve en este punto, Conrado, que vos lo hablás siempre, esto de la longevidad y que podemos llegar a vivir 110 años. ¿Es así? Está bien, sí, es así, pero pongámoslo en contexto, porque la audiencia, yo no sé si lo he dicho antes, ponerlo en contexto. La gente sabe, se ha duplicado la expectativa de vida en los últimos 100 años, se ha duplicado la expectativa de vida promedio en países con alto ingreso económico, es de 85 años promedio, eso quiere decir que hay gente que cumple 98. Claro. Ya hay estadística de centenarios. Un libro muy exitoso que se vende ahora, apenas llegué a Nueva York, lo primero que hice fue ir a comprarlo, Super Cumplidores de Años, Super Agers. No quiero decir super envejecedores porque no me gusta la palabra envejecer. Super Cumplidores de Años, Super Agers. Entonces, hay una realidad, pero cuidado, para entender bien esto, Sófocles, 500 años antes de Cristo, vivió 90 años. Había gente que vivía 90. Entonces vos me decís, pará. Un señor 400 años antes de Cristo, hace 2500 años cumplió 90. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y que la mayoría es el 90%, se morían en los primeros 20 años de vida. Así es. La expectativa de vida en ese momento debía estar entre 30 y 40 años. Esto está estudiado. La mayoría se morían al nacer, al nacimiento, por enfermedades de la infancia. Un enorme porcentaje se morían por traumatismos y por enfermedades infecciosas. Pero ahora lleguemos a una época más reciente. De nuevo, esto para que la gente entienda. Cuando decimos, vamos a vivir 110 años, pero si en los últimos 5 años se ha entendido que vos,
con un estilo de vida sana le podés ganar a la genética. Sí. Entonces Ahora, vos me tendrías que decir, te cierro con esto, te cierro sí, con sí, esto. sí. En el año 50, en el año 60, en el año 70, que no pasaba lo de hoy con la edad, con la expectativa de vida que es mucho mayor ahora, mucho mayor, también había gente que vivía 90 años, poquísima, pero era gente que hacía los deberes. La persona que tenía buenas relaciones sociales, que dormía 7 horas por noche, que hacía gimnasia, muy pocos hacían gimnasia, pero algunos la hacía, que comían sano. Muy pocos sabían lo que era comer sano, pero algunos comían naturalmente sano porque no había tanto producto ultraprocesado. Son un invento relativamente reciente. Los edulcorantes, las gaseosas con azúcar, son cosas más recientes de las últimas décadas. Entonces, el que hacía los deberes también vivía mucho, pero acá llega el punto clave. A ver. El estilo de vida sano te puede extender la vida décadas, literalmente, y ganarle a la genética. Pero además, acá está la frutilla de la torta, está la presión alta, el colesterol y la diabetes. Y hasta hace muy poco tiempo, Sí. y incluso actualmente ahora, creo que el 17 de mayo fue el Día Mundial de la Hipertensión. La presión arterial se sigue diagnosticando y tratando mal. Entonces la gente se muere por hipertensión. Claro. Y la diabetes y el colesterol lo mismo. O el colesterol. ¿A quién le damos el remedio para el colesterol? Porque cuando te sacan sangre sale un poquito alto. Esa es la forma de decidirlo, porque esa es la forma para decidirlo me en la estás mayor parte de la dando, gente. sí, me estás dando un pie buenísimo. Me voy a usar yo como referente, ¿no? Autorreferencial. Tengo 57, Conrado. Yo juego al fútbol, digamos, hago actividad física muy continua. Toda la semana juego al fútbol en una cancha de 11, gente de mi edad. Y por supuesto que me hago los controles, ¿no? Ergometría, y una vez al año, tampoco es nada grave. Y ahora en realidad siempre estuve con el colesterol ahí al borde, siempre al borde. Ahora, estos días me vio el médico y me dijo, mira, estás en 217, creo que me dijo, pero vamos a esperar para medicar, ¿no? Por eso me quedé con esto que vos decís, que enseguida te medican, ¿no? Y es una medicación que hay que tomarla de por vida esa, cuando empezás. Exactamente. Pero entonces te digo, ¿cómo es la fórmula? Que no es ningún invento, por supuesto que no mío, no es secreto, pero que no se hace. Está lo del estilo de vida sano, que hay que profundizarlo. ¿Qué es dormir 7 horas? ¿A qué hora? Mucha gente me contesta, pero yo soy un octámbulo, doctor. Duermo 7 horas, capaz que 8, pero me duermo a eso de la 1 de la mañana. Bueno, ya tenés un problema, porque el fundamental es el sueño profundo, y el sueño profundo ocurre antes de la 1 de la mañana. Y en ese sueño profundo es que se limpian proteínas que hacen daño al cerebro, en que se procesan emociones, en que se produce una cantidad de fenómenos que te mejoran el sistema inmune. No, ejercicio, ¿qué es realmente ejercicio? Ahora todo el mundo habla de las pesas, todo el mundo descubrió que las pesas eran necesarias, pero no es tan simple como que el ejercicio de resistencia anaeróbico es necesario. Es complicado entender cuál es la combinación ideal para cada persona, especialmente para un hombre de 57, uno de más de 60 como yo, y uno de 40. Difícil. La nutrición. ¿Qué es nutrición sana? Yo como fruta y verdura todo el día. Está mal comer un solo tipo de cosa, y depende cómo la comes. Comes jugo de fruta todo el día, está mal, porque le sacaste la fibra y el 90% de los adultos necesitan más fibra. Entonces, y ahí llegamos al colesterol, te cierro con eso. No, Darío. La mayor parte de la gente tenemos un colesterol parecido, salvo personas que tienen mutaciones genéticas, alteraciones del receptor del colesterol malo, LDL, salvo personas que tienen una enfermedad hereditaria de Brown-Goldstein, a propósito digo nombres raros, salvo muchas personas que no se han medido colesteroles muy valiosos, apolipoproteína B, lipoproteína A. Vos no tenés idea cuánta grasa, cuánto de ese colesterol hay pegado en las arterias. Y hay otras variables. ¿Estás seguro que no tenés hipertensión? Porque la mitad de los adultos de gente más de 40 años, en Estados Unidos, que está medido, tienen hipertensión arterial. Y cuando termino con esto, si vos vas a los 70 años, el 80% de los hombres tiene hipertensión arterial y 85% de las mujeres. Y la hipertensión hace que el colesterol, aunque sea normal, se pegue más en las arterias. Entonces, en realidad, para decidir si alguien tiene que tomar algo para el colesterol, y te diría que más de 50 años, me sorprendería que alguien no lo necesite. Hay estudios de chicos de 20 años muertos en la guerra en Estados Unidos, en Corea, en Vietnam, que mostraba que ya tenían placas en las arterias de colesterol. Entonces, no depende del colesterol en la sangre solamente,
sino que también de cuánto colesterol hay pegado en las arterias, el concepto de la edad arterial, que hoy en día se puede hacer, aunque sea una cosa que no se pide mucho, no se hace mucho. Pero estamos en este cambio, está ocurriendo y como siempre va a tardar en sedimentar. Sí. Bueno, ¿cuántas preguntas se me ocurren a partir de esto que decís? No sé cuál es ese estudio que hay que hacer. ¿Se hace acá en Argentina? En algunos lugares, Ah. lo inventó un canadiense, lo validó el doctor Valentín Fuster, el reconocido, el mejor cardiólogo del mundo en el Monte Sinaí de Nueva York, Hospital Monte Sinaí de Nueva York, que es medir la edad arterial, la carga de placa, que te miden con un Doppler muy simple. No es el Doppler común de arterias, no es. Es en otro método con Doppler, en que se mide en milímetros cúbicos o milímetros cuadrados cuánto grasa, cuánto colesterol hay pegado en la pared de arteria. Ojo, de nuevo, estamos hablando de arterias abiertas, no estamos hablando de arterias tapadas. Es en una arteria abierta, vos ves en la pared cuánta grasa hay. En un chico sano de 20 años, 15 años, no vas a encontrar nada. Está lisa, no tiene nada pegado. A partir de los 20 se empieza a pegar. A los 40 años el 90% de la gente tiene grasa pegada. Y después viene la famosa frase: uy, ¿te acordás de tal? Jugaba al tenis 4 veces por semana, era flaco y se cayó con un infarto a los 52 años. ¿Por qué? Porque es más complejo medir la edad biológica de una persona. No me interesa el DNI, no me interesa la edad cronológica. Yo tengo que saber qué edad biológica tiene cada persona, independientemente de que se vea muy bien o que se vea muy mal. Vos, en mi caso, por último, ya para salir yo del ejemplo, me medicarías, digamos, tengo un poquito de colesterol, el médico me dijo, no, espera, porque es bajo todavía el nivel que tenés de colesterol, ¿me medicarías igual? Yo lo que te digo es esto, el médico tiene que decidir, cada médico. Sí. Está esta ciencia nueva de la longevidad en que la cantidad de colesterol en la sangre es una de las variables para tomar una decisión, número uno. Número dos, un hombre que se va acercando a los 60 años probablemente se beneficie tomando medicación para el colesterol. Número tres, me das la oportunidad de hacer un aviso, una propaganda en contra de todos los reels de Instagram en que critican a la medicación para el colesterol, cuando sabemos que es la que más vidas ha salvado en la historia de la medicina, junto con la penicilina. Número cuatro, lo ideal, y espero que esté disponible masivamente en el próximo tiempo, uno tiene que medirse la edad biológica. ¿Qué edad realmente tiene uno? No la del DNI, la del pasaporte, sino qué edad realmente. Y una de las formas es midiendo cuánta grasa, qué cantidad hay pegada en la pared de la arteria. Vos tomás una persona de 50 años y hay una, no importa cómo se vea, que tenga exceso de peso, que no haga ejercicio, que una que fuma, que no fuma, pero una puede tener mucha grasa pegada en la pared de la arteria y otra poca. Y vamos al cierre, que es el cierre del concepto, es con un estilo de vida sano, realmente haciendo los deberes, uno hoy le gana a la genética con lo que se llama epigenética, que es la influencia que yo tengo sobre genes, y hago que se expresen los genes buenos, los que van a hacer que yo pueda vivir 100, 110 años, comprimiendo la enfermedad. ¿Qué quiere decir? No quiero pasar 20 años enfermo antes de morir. Claro. Quiero estar enfermo 2 horas, claro, y en todo caso morir a los 100 y pico de años. Qué interesante todo lo que contás, Conrado. Ya que estás en Nueva York, te quiero preguntar, para que nos comparemos, a ver, Estados Unidos y Argentina, ¿cómo estamos nosotros en materia de salud, de atención pública, de medicina privada? Digo, ¿estamos a la par? ¿Nos lleva mucha ventaja? ¿Tenés que ser rico en Nueva York para que te atiendan bien? ¿O en Estados Unidos, digo, si no te morís? Haces una pregunta muy complicada. ¿Por qué? Porque el sistema de salud en Estados Unidos es muy malo, tan malo, que, y no por el presidente Trump ni el previo, esto lleva años, tan malo que la expectativa de vida es 78 años, parecida a la de Argentina, 77, 78 años, que es parecida a la de Argentina, y como te dije al principio de todo, mucho menor que la promedio de países de altos ingresos. Entonces, Estados Unidos, por un mal sistema de salud, hace complejo llegar a la consulta, te puede costar carísimo. No es que tenés que ser rico, te atienden, pero después hay gente que ha tenido que vender el auto, claro, la casa, o ha quebrado por tener que pagar las cuentas de salud. Por otro lado, tienen el mejor sistema para formar médicos del mundo, por escándalo, lejos. Tienen la mayor cantidad de publicaciones científicas en el mundo, la mayor cantidad de patentes, la mayor cantidad de premios Nobel. Entonces, la ciencia en sí, la medicina, es espectacular. Así, aquí estoy yendo a hospitales a donde con mentores míos
en Nueva York y en Boston. Sí. Excelente. Pero el sistema en sí para el acceso del ciudadano a Carísimo. pie es complejo. Claro, es carísimo, ¿no? Y acá en Argentina, ¿cómo lo ves? Digamos, a partir de la crisis económica, de la gente que no puede pagar la prepaga y que tiene que terminar yendo a un hospital público o se tiene que bajar de nivel en la prepaga. ¿Estamos cómo, según tu visión, aquí en Argentina? Primero te confirmo lo que dijiste, carísimo en Estados Unidos, sí, tenés razón, 17% del Producto Bruto Interno, del PBI, Sí. no existe, ningún país del mundo gasta eso en salud, entonces gastar eso y tener un sistema que no te resuelve el problema fácil, Claro. realmente es un fracaso en ese sentido. Claro. La Argentina gasta el 10% del PBI, como la mayor parte de los países del mundo, y tiene un sistema con muchas dificultades, muchísimas superposiciones, con grandes problemas, pero hemos escuchado justamente en estas semanas al ministro Lugones de Salud en que están encaminados a un sistema preventivo que elimine o disminuya al máximo la burocracia, las redundancias, los agujeros del balde donde se pierde la efectividad del sistema o el dinero del sistema. Entonces, si logran encaminar eso, Sí. yo creo que el sistema podría mejorar. Y de nuevo, no hay que irse a zonas profundas y remotas de la capital federal. A pocos kilómetros, en la misma capital federal y a pocos kilómetros, hay gente que tiene problemas de salud gravísimos por una mala atención. Entonces, otro factor es formación de médicos. La formación de médicos es fundamental, que haya una muy buena, estricta formación de médicos. El método de residencia médica es la única forma inventada a fines del siglo XVIII en Johns Hopkins por el doctor Osler. Esa es la forma en que hay que formar médicos y formar más enfermeros. Tener muchas más enfermeras y enfermeros para ayudar en esos centros médicos, sean públicos o privados. Hay mucho por hacer. El gobierno actual en eso parece encaminado y las comunicaciones recientes lo sostienen. Bueno, ya que dijiste residentes, me quedé con una de las noticias de estas últimas horas, que son el problema que hay en el Hospital Garrahan, ¿no? Que bueno, por supuesto que es un hospital de élite, muy reconocido, pero los residentes ganan, Conrado, 700, 800 mil pesos. Los médicos ganan poco. Bueno, hay un gran lío en el Garrahan, hay un paro, hay una conciliación obligatoria, pero está otra vez puesto el foco ahí en un lugar que es de absoluta relevancia, pero que tiene médicos residentes, como vos recién describías, que cobran este valor, esto, que cobran nada. Darío, no soy un experto en esto, lo tienen que hablar los expertos, Sí. pero sí soy médico Claro. y puedo opinar. Primero que la secretaria de Salud, la viceministra, Sí. recientemente habló y dijo muy claro, en el Garrahan hay casi 1000 administrativos y Exactamente. hay 450 médicos de planta. Sí. Algo está mal, porque justamente en salud los gastos administrativos se comen un enorme porcentaje que se está comiendo la capacidad del sistema de salud de poder hacer prevención, que es la pata clave de la salud hoy en día. Disminuir el método diagnóstico, el tratamiento. Tenemos que actuar en la gente. Antes, prevenir la hipertensión, prevenir lo del colesterol, prevenir la diabetes, para que no tengan enfermedades crónicas. Queremos salud crónica. Entonces, en el Garrahan es un buen ejemplo. No puede haber el doble de administrativos que de médicos. Y lo de los residentes, te contesto, es lo mismo que para el médico de staff. Quizás no, yo sé que hay demasiados médicos porque la vara no está tan elevada, no es tan complejo. En Estados Unidos ya dije, critiqué mucho el costo de la salud, el mal sistema de salud, pero yo hice la formación aquí. Sí. Tenés 8 años de carrera y después la residencia más corta dura entre 6 y 9 años, entre 6 y 9 años para empezar a ejercer en forma privada o ser un médico. O sea, son muchos años de formación y aparte entran los que son necesarios. Hay un problema de falta de médicos ya ahora en Estados Unidos, pero se hacía un cálculo de cuántos hace falta, esos son los que entran. Y estudiar es caro, pero vos me decís que injusto. El que no tiene plata no estudia, no, se consiguen becas. El que no tiene plata y aprueba el examen y saca una muy buena nota en el examen, mejor nota que el que tiene mucha plata, entra ese, el que no tiene recursos, pero sacó una mejor nota, por meritocracia. Qué interesante. Entonces, que sea estricto la selección de médicos y entonces no va a haber la cantidad excesiva de médicos que hay. ¿Y qué pasa? Esto
lo sabe cualquiera, es una regla del mercado, van a cobrar más. En este momento cobran muy poco porque hay demasiados y un gran porcentaje no tienen la capacidad adecuada. Bueno, Parkinson, me detengo en este punto, Conrado. Me he cruzado con dos casos que conozco, un hombre y una mujer. El hombre ya se lo diagnosticaron hace bastante tiempo, menos de 50 años, la mujer un poquito más de 50. Son dos casos distintos, pero cercanos a mí. ¿Cómo se puede prevenir el Parkinson? Mirá, no lo podés prevenir. Lo que se puede decir ahora es que recientemente hubo un tratamiento genético en que se editó, literalmente como editás en una página que escribiste algo que te equivocaste, cambiás las letras y lo corregís. Sí. Bueno, se cambian las letras del código genético del ADN y una enfermedad mortal en un recién nacido se controló, el chico sigue, pero se dio un paso único en la ciencia. Impresionante. Puede ser que en el futuro vos detectes quién va a tener Parkinson y puedas editar el código genético para que no lo desarrolle. Esa es una posibilidad. Hablando de lo que hoy sabemos, el Parkinson puede empezar bastante temprano. 60 años te diría que es el promedio. No es raro ver a alguien de 50 con Parkinson. Sí. El mensaje tiene que ser este. Para prevenir no podés hacer nada. Pero para tratarlo idealmente sí. Y acá volvemos al tema de los médicos y la capacitación. El médico, en la mayor parte de los casos, que es enfermedad de Parkinson típica, el paciente recibiendo la combinación de medicamentos ideal, tiene que tener una muy buena evolución durante muchos años. Lo que sucede es lo mismo, y no estoy criticando a nadie en especial, estoy hablando del sistema de salud en general. Sí. En todo el mundo, la mayor parte de la gente con hipertensión no está diagnosticada, la mayor parte de la gente con hipertensión diagnosticada no está controlada. Y en Parkinson, la mayor parte de la gente con enfermedad de Parkinson no recibe la combinación de medicación necesaria para tener los síntomas lo más controlados posibles. Y además saber que en Parkinson el ejercicio es como otro medicamento más. Hacer ejercicio en la enfermedad de Parkinson, vos estás agregando un tercer medicamento. Entonces, hay muchísimo para hacer que controla la enfermedad muy bien cuando el Parkinson es la enfermedad típica. Tiene mucho tabú el nombre, pero es muy controlable. Casi te diría que en muchos pacientes no se tendría que dar cuenta nadie que tiene enfermedad de Parkinson cuando está bien tratado y bien controlado. Mirá vos, mirá vos. A mí no me va a pasar, es uno de tus libros. Contame a qué te referís, a ver. Simplemente cité la frase de tantos pacientes, ¿no? Ese paciente de 50, 60 años, Sí. que hace ejercicio, está delgado, el padre vivió hasta los 90 años, y a mí no me va a pasar. Y después el actor Gandolfini de Los Soprano, a los 50 años, cae muerto en el baño cuando estaba por recibir un premio en un festival de cine en Taormina. Sí. O sea, le puede pasar a cualquiera. No importa tu aspecto físico, tus antecedentes genéticos, a cualquiera. Es más, la causa de muerte número 1 y número 2 del mundo es la enfermedad de las arterias, el infarto de corazón y el ACV. No hablemos de mala suerte. Claro. Hay tumores, hay enfermedades que son mala suerte si te tocan, pero la inmensa mayoría de las personas tienen una demencia a los 70, 80 años, que es una enorme discapacidad, o el infarto de corazón, o el ACV, el infarto en el cerebro, que los puede matar o dejar con discapacidad, y sí puede pasar a cualquiera, a menos que hagas todo lo que habíamos dicho de estilo de vida sana, medicamentos para presión, colesterol, diabetes, y con eso disminuís 90% las probabilidades de morir o de tener un evento vascular, que son las principales causas de muerte y de discapacidad en el mundo. En el libro lo que hablo es justamente de cada una de ellas, desde el estrés hasta la nutrición, de todo, comentando cómo uno puede tomar pasos para controlar su vida. Y de nuevo, la medicina ahora es no voy al médico y escucho calladito, no digo una palabra y hago lo que me escribe en la receta. Ahora están desde estos relojes que uno tiene con para capacidad de monitorear variables de salud, o simplemente contar los pasos del día, en que si caminé 1000 pasos digo no, caramba, tendría que haber caminado 5000, 7000, como sea, por lo menos. Entonces, uno tiene que tomar control de su salud hoy en día para poder alcanzar la longevidad de la que hablábamos. Tal cual. La verdad que es un placer escucharte, Conrado, podría seguir.
Es muy bueno lo que haces mediáticamente, porque por supuesto que sos un especialista reconocido, pero para sobresalir mediáticamente hay que tener otra cosa, ¿no? Y yo que estoy de ese lado, realmente tenés una forma de comunicar que yo la aplaudo. Te agradezco por prestarte a esta charlita, Conrado. Darío, te agradezco yo a vos la oportunidad. Lo que me importa es que el mensaje llegue a la gente, que la gente entienda que hoy hay una oportunidad única, que la salud ha cambiado. Cuesta creer esto. Y hablaste de inteligencia artificial, que lo van a desarrollar ahora, que es crítico en la medicina. Ya la inteligencia artificial hace diagnósticos mejor que el médico. No nos va a reemplazar. Dejo ese mensaje nada más. Va a reemplazar el trabajo aburrido. Va a ser el compañero de trabajo que no pide café, no pide feriados y trabaja 24 horas por día. Pero no va a reemplazar. Aparecieron las calculadoras y sigue habiendo matemáticos. Luca Pacione, el padre de la contabilidad, apareció VisiCalc, Lotus, Excel y sigue habiendo contadores. Exacto. El ser humano va a seguir teniendo un trabajo, la inteligencia artificial nos va a dejar ser más creativos y que la gente entienda que en los últimos muy pocos años hemos entendido bien cómo hacer para tener una vida larga, con calidad de vida. Muchos años, pero además sanos. Muchas gracias, Darío, por la invitación. Impecable. Gracias a vos, por supuesto. Conrado, que tengas una linda estadía por allá. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Conrado Stoll, ¿no? Qué lujo nos dimos aquí en Foco. Podríamos seguir, se me ocurrían 1000 preguntas para hacerle, de tantas cosas que tienen que ver con la salud y que le rodean a la salud y que a mí me interesan profundizar. Así que aquí estamos. Mirá vos la hora que se hizo. 13:34 minutos. Conrado estaba escuchando y sabe que venía el tema de la inteligencia artificial. En un ratito nos metemos en foco con la inteligencia artificial. En Foco, con Darío Lopreite, los viernes de 13 a 14. Metete en la realidad de la calle, conocé a los protagonistas de la Argentina real, con la perspectiva que solo Darío Lopreite te puede brindar. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte, en OnFit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Bueno, algunos temas que nos impactaron en la semana, ¿no? Que quiero charlar un poquito con ustedes antes de ir a la próxima nota. Seguiste con atención lo que pasó en el juicio por la muerte de Maradona, ¿no? Un gran escándalo que no hace otra cosa que manchar un poco más a la justicia argentina, que ya venía golpeada, en muchos aspectos golpeada. La doctora Julieta McIntosh es, bueno, con su accionar es la que generó este verdadero escándalo que hizo que el juicio fuera nulo. Esta es la novedad de ayer. Todo lo que se hizo desde marzo acá, en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, fue nulo. Bueno, ¿te acordás? O habrás visto, habrás seguido con atención lo que pasó. La jueza que tenía que dedicarse al juicio se le ocurrió hacer un documental. Ella dice que no era un documental. Hoy hay declaraciones, pero todo lo que trascendió, todas las imágenes que la justicia incautó de la productora que está trabajando, daba a entender que si no era un documental era una miniserie. Ya tenía capítulos, todo. Fue lamentable. Lamentable porque
no hay justicia por Maradona y ahora tiene que empezar todo de cero. Tiene que volver todo para atrás, hay que elegir otro tribunal. Veremos cuándo se elige. Y ese tribunal tiene que leer todo el expediente, todo lo que fueron recopilando los fiscales, que es muchísimo, y se pierde tiempo. Y la verdad que lo único que había que haber hecho es avanzar con un juicio y saber qué pasó con Diego Maradona. Si lo mataron o no lo mataron. Otra vez la justicia dando un paso en falso. 13:39 minutos. Bueno, muy bien. Inteligencia artificial, señoras y señores, ligada al trabajo. Quiero enfocarlas desde ese punto de vista. Desde la inteligencia artificial, este adelanto, esta tecnología nueva que ha llegado, que ya seguramente vos la usás, no sé, para modificar fotos, para retocarlas, pero vamos un poquito más allá. ¿La inteligencia artificial llegó para sacarnos puestos de trabajo? Esta es la pregunta disparadora para poner en foco la IA. ¿Qué va a pasar con algunos trabajos que dicen que van a desaparecer? Recién Conrado Stoll, que es un súper especialista médico, él decía que da un ejemplo muy interesante, ¿no? Aparecieron las calculadoras hace muchos años, pero los matemáticos no desaparecieron. ¿Será lo mismo ahora? Todo indica que hay profesiones que van a borrarse por la aplicación de la tecnología, porque para las empresas son menos costos. Y si son menos costos, las empresas los van a aplicar. Bueno, miren quién está en línea. Ahí está nuestro especialista en inteligencia artificial, que es Daniel Stillerman. Ahí está Daniel. Gracias por atenderme, Daniel. Buenas tardes. Un gusto. Buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Perfecto. Te escucho perfecto. Genial. Bueno, recién no sé si alcanzaste a escuchar la nota con el doctor Conrado Stoll. Él daba un ejemplo que, bueno, puede ser, ¿no? Y que por ahí va en contramano de lo que yo pienso. Que algunas profesiones van a borrarse y no sé. Él decía, las calculadoras aparecieron hace muchos años, pero los matemáticos no desaparecieron. ¿Qué opinás? A ver vos, para empezar a meternos en el tema, ¿la inteligencia artificial va a reemplazar oficios, trabajos? Y es que yo creo que es una respuesta que te la quiero dar con un sí y un pero, que es, la inteligencia artificial va a hacer que muchos trabajos cambien muchísimo, al punto de que hay muchos trabajos que no van a seguir existiendo. No, muchísimos. No van a seguir existiendo. Pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar sin trabajo. Porque es cierto lo de las calculadoras y los matemáticos, pero a mí hay un ejemplo que me gusta más, es el de los calculadores en las empresas. Cuando vos mirabas una empresa, no sé, del 1960, 1970, sí, las empresas grandes eran las únicas que tenían grandes departamentos de contabilidad. Los mecanógrafos, ¿no? Que cargaban. Exacto. Sí. Exacto. Y eso ya fue. Y eso apenas empiezan a aparecer las grandes computadoras, claro, que hacen todos los cálculos matemáticos 100.000 veces más rápido, esos equipos desaparecen. Sí. Pero lo que pasa es que cuando es más fácil resolver la contabilidad en el sentido de sumar, parecen cosas contables más complejas que hay que resolver, y lo que termina pasando es que hay muchos más contadores públicos que los mecanógrafos, como le llamabas vos. Sí. El neto fue positivo, porque una de las cosas que pasó es, 1970, los que tenían departamento de contabilidad eran las grandes empresas. Y vos ahora mirás y el kiosco tiene un contador, que sí, está sí, bien, no se dedica 100% al kiosco, pero lo tiene. Sí, señor, sí, señor. Sí. Y eso es... A ver, hay dos maneras de mirar esto. Nadie sabe cómo va a ser el futuro. Podemos tener una mirada positiva, una mirada negativa. Lo otro que podemos ver es, ¿y qué pasa si sigue la tendencia que tenemos hasta hoy? Y hoy, con la inteligencia artificial en todos los lugares donde entró de lleno, lo que tuvimos fue la aparición de otros roles, no necesariamente en la misma cantidad, a veces hasta más,
más interesantes y más desafiantes. Entonces, Claro. Ahora, Daniel, ¿en qué punto estamos del desarrollo de la inteligencia artificial hoy, digamos? No sé, ¿conocemos el 20% de lo que va a ser, el 50%? es una excelente pregunta y creo que si me aceptás un no sé, yo te diría un 20-25%. Nada Pero lo que no más, sabemos nada es más, claro. cuánto falta para llegar al 90%. Hay un desacuerdo enorme, enorme, Sí. entre los expertos sobre si faltan 3 años o 30 años. Mm, claro. Y, y lo que más llega son todos los que dicen que esto se viene en 3 años. Pero la verdad es que cuando mirás los argumentos de los que dicen falta mucho más, es bastante legítimo, y está Sí. bastante basado en, Pero, en matemática y no solo en opiniones. ¿y qué te imaginas de la inteligencia artificial aplicada ya al 90%? ¿Qué va a haber que hoy no hay? Y va a haber mucha más revolución en los trabajos. Mucho Incluso más. la revolución va a llegar a la gente que tiene trabajos manuales, Sí. porque una inteligencia que es más inteligente que los seres humanos puede ver cómo operar una máquina. Bueno, Sí, no, por ejemplo, yo soy del interior de Olavarría y ahí mi hermano trabaja en el lugar, que es una fábrica muy conocida, que es Cerro Negro, por darte un ejemplo nada sí. más, ¿no? Que tiene líneas, no recuerdo cómo se llaman, pero líneas automatizadas, donde alguien aprieta un botón y la máquina hace todo, la cerámica, la corta, la ubica, la pone. O sea, eso ya está. O sea, las líneas hay mucha menos gente trabajando puntualmente en eso, que antes sí lo hacía. Y sí, pero de nuevo, o sea, cómo va a ser? No lo sé. Definitivamente va a ser capaz de hacer un montón de cosas que los seres humanos hacemos y que las máquinas no podían, Claro. pero hay algunas cosas que nosotros no las tenemos tan presentes, pero que no son una cosa obvia, no son una decisión obvia. Y ahí, no importa la inteligencia de las máquinas, va a tener que ser el ser humano el que lo hace. Lo segundo es, con tanta máquina, vas a necesitar un ser humano que supervise. El concepto se llama human in the loop, que es algo que no es voluntario, es algo que necesitas porque las máquinas no es que se equivocan, pero pueden fallar. Sí. Y querés un ser humano que te dé tranquilidad y que está. ¿Te puedo dar un ejemplo de por qué esto yo creo que va a seguir existiendo? A ver. Son los aviones de pasajeros. Creo que es 95 que se sientan los de Boeing a decidir cómo van a hacer el avión 777, el Boeing 777. Creo que es 95, por ahí un poquitito antes. Sí. Se sientan y dicen, las computadoras de hoy están capacitadas de volar el avión sin necesidad de un ser humano. Qué ¿Ok? bárbaro. El avión puede despegar, volar, aterrizar, todo sin un ser humano. Entonces no necesitamos pilotos. Y lo que dijeron es, la sociedad no está lista para no tener pilotos. Y lo que sucedió es que los pilotos siguen estando ahí en los aviones. Algunos de ellos ya se podrían volar solos, pero seguimos teniendo pilotos porque tener un humano adelante nos da una tranquilidad que si no, no tendríamos. Claro, claro. Y yo creo que hay cosas de esas que van a pasar. Vos decís que la gente hoy se tiene que preocupar, no sé, los telemarketers, por decirte algo que se me ocurre, tienen que estar preocupados porque en un par de años o menos vuelan y tendrán que buscarse otra cosa. Y yo creo que más que preocuparnos, que es solo una emoción, pero ocuparnos, sí, hay que ocuparse. Hay algunos laburos que están muy desafiados. A ver. El laburo de la persona en un call center está muy desafiado. Muy Mucho de lo que hacen Claro. va a desaparecer. Pero déjame que te dé un ejemplo. Hay una compañía que se llama Klarna. Klarna es una empresa, creo que es de Noruega, que inventaron algo espectacular. Se llama Buy Now, Pay Later, que es básicamente en vez de pagar de un saque, te querés comprar una heladera, Sí. y en vez de pagarla en un pago, lo haces en pagos mensuales. Y yo cuando lo vi, dije, no me puedo creer, estos tipos inventaron las cuotas 40 años después. Pero bueno, es una compañía que lo que ofrece son cuotas. Sí. Y tienen un problema, que es pierden plata todo el tiempo. Entonces decidieron que iban a aprovechar la inteligencia artificial al máximo. Y echaron a todo su call center. Y lo reemplazaron por inteligencia artificial. Sí. Las métricas de eficiencia dieron espectacular. Salieron en todos lados explicando que eran la mejor compañía en utilizar la inteligencia artificial, etc.
exactamente un año después que anunciaron que desaparecían los contact center o los call center, como le quieras decir, Sí. el CEO salió en Twitter o X, salió a decir, che, nos dimos cuenta que muchas veces para resolver problemas lo que necesitamos son seres humanos. Mm. No es porque queremos tenerlos o tenemos es verdaderamente los necesitamos. Mm. Y a mí me parece interesante, ¿no? O sea, la compañía que más agresiva fue con la utilización de la inteligencia artificial, Sí, tardaron claro. un año, pero se dieron cuenta de que se Sí, habían ido y que los seres humanos tenemos un lugar que si uno lo piensa, no, la inteligencia artificial lo va a reemplazar y en la práctica no necesariamente. claro. Y desde el punto de vista del costo, vos decís, las empresas van a salir corriendo. Si me dicen, a ver, acá tengo 20 personas y la inteligencia artificial me va a resolver el trabajo de 20 personas. ¿Vos pensás que eso va a ser así una carnicería? Que si saquemos esas 20 personas, vamos con esto, que esto nos hace más eficiente el trabajo. Y yo te diría que es posible, y creo que hay muchas compañías que van a empezar en ese sentido, Sí. pero una de las cosas es, che, a mí me pasó de tener una compañía donde estábamos implementando inteligencia artificial para reducir el call center. Y una de las cosas interesantes que nos pasó es que cuando le dijimos a la compañía, una compañía que no tiene ningún otro interés que ganar plata, no me entiendas mal, lo único que les interesa es ganar plata. Mm. Cuando le dijimos, mira, vos tenés, no sé, 100 personas con inteligencia artificial, seguro vas a necesitar 30 menos, tenés que pensar qué vas a hacer con esas personas, los vas a despedir, cómo lo comunicás. Y la reacción genuina de la compañía fue, no, yo tengo un problema enorme de calidad de atención a los clientes, lo que pasa es que no tengo más plata. Si vos me liberás 30 personas, yo no las despido, Claro. las uso es una cosa que me pasó mucho, para hacer todas esas cosas que yo sé que tengo que hacer, pero que no me daba el tiempo o la plata para hacer. Mm. Y lo que hizo esta compañía fue agarrar esas 30 personas, en realidad no esas 30, sino agarraron las 30 mejores y las pusieron a resolver los problemas más difíciles que tenían de atención al cliente. Y lo que pasó es que todos como que subieron un nivel más arriba en complejidad. Y esto no es soñador, ¿eh? O sea, tengo 5 o 6 ejemplos de compañías Sí, implementando. sí. En los 5 o 6 pasaron cosas parecidas. Vuelvo a ser autorreferencial, como fui recién en la nota con Conrado, ya lo hablamos en la tele, con vos. Nosotros, entre los periodistas, decimos, che, viene la inteligencia artificial, ¿qué va a pasar? El periodista de exteriores va a ser reemplazado. El presentador de noticias, van a poner ahí una imagen que va a leer 24 horas sin descansar, va a presentar noticias. ¿Es posible eso? Yo creo que es mirar solo una parte de algo espectacular que le va a pasar al periodismo. Porque quedemos en claro, hay una parte del periodismo que es cuando estás empezando la carrera, es agarrar 5 o 6 notas de distintas partes y construir tu nota en base a lo que se dijo, ¿no? Sí, sí. Pero eso no es lo que los periodistas querían hacer cuando soñaban ser periodistas. Nadie dice, che, cuando sea grande lo que quiero es reescribir una nota en base a 5. Esa parte, la de reescribir, yo creo que va a desaparecer, no es solo que se va a automatizar. Sí. Eso más en la gráfica, decís, por ahí. Por ejemplo, en gráfica aparece, pero en los portales vos Sí. tenías algún redactor más joven o más junior Sí. que su trabajo era hacer la nota sobre lo que pasó en el juicio de Maradona en base a lo que puede ver. Claro. Ese rol, eso sí va a estar muy desafiado. Pero una de las cosas importantes que va a pasar es, no sé, ¿viste lo que estuvo pasando? Y lo traemos en la tele, lo que estuvo pasando con el deepfake de Macri. Sí, Que sacaron a Macri diciendo videíto. cosas que no había dicho. Sí, sí. Tuvimos suerte, porque esta vez se podía uno llegar a dar cuenta que no era verdadero. En 6 meses, 7 meses, no te vas a poder dar cuenta. Qué locura, Entonces, qué bárbaro, claro. ¿cómo hacemos en un mundo donde no sabes qué es verdad y qué no? Necesitas a alguien que te guíe. Claro. Y creo que a nivel mundial los políticos no van a poder ocupar ese espacio. Obviamente para algunas personas sí, pero no en general. Y mi sensación es que si vos ves lo que está pasando hoy en día, es el periodismo el que ocupa ese rol de simplificador de qué es verdad y qué no. Claro, Vos no vas a poder. que no Sí. puede hacer una máquina, digo eso, ¿no? Y decirte la verdad te puede decir, pero ojo, Sí. porque la máquina te dice
algo que está viciado con la información con la que fue entrenada. Exactamente, claro. Una de las quejas que tienen algunos sectores de la sociedad es que muchas de las compañías que crearon las herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT son empresas que tienen una posición política muy liberal. Liberal en el sentido norteamericano, ¿no? Quizás uno podría decir tirando para la izquierda. Sí. Lo que dicen es, si vos le preguntás cuál es la verdad sobre algo que no existe la verdad, hay distintos puntos de vista. Te dicen la verdad en base a la información con la que fueron entrenadas y que, de nuevo, el gran problema es que nos veníamos ocupando de la verdad y la verdad en realidad no existe en un montón de cosas. Digo, el gobierno de no sé quién es bueno o malo, depende. Yo creo que el periodismo ese es el lugar y creo que se viene un auge del periodismo, no una decadencia, una reducción. Mirá qué bien, mirá qué bueno lo que decís. Javier, lo que tiene que ver, Daniel, perdón, lo que tiene que ver con lo emocional, con sacar de adentro esa beta, es difícil reemplazarlo, ¿no? ¿O sí? ¿O lo podrá hacer la inteligencia artificial? No sé, la verdad. Y es una buena pregunta. Y es, si la máquina es suficientemente buena como para hacer parecer que se preocupa por vos, sí, ¿es distinto que alguien que se preocupe de verdad por vos? Digo, si la máquina es capaz de crear una canción que a vos te parece linda, ¿es menos canción que una creada por un humano? La verdad es que no lo sé. Yo creo que hay dos partes de lo que decías, lo emocional. Sí. Lo emocional, una de las cosas es, hay mucha gente que está utilizando a ChatGPT como si fuese un analista, un psicoterapeuta. ¿En serio? Sí, un montón, en particular la juventud. Una de las cosas que tenemos que saber es, yo tengo 43, cómo los más de 40 usamos inteligencia artificial es muy distinto que la gente que tiene 18, 19 años. Claro. Y muchos lo usan como consultor de vida, life coach, si querés. Entonces, ¿lo puede reemplazar a lo emocional? En ese sentido yo creo que sí. Pero hay una parte, quizás trayéndote un poco más a lo del trabajo, que es, hay cosas que son muy humanas. El concepto de justicia es muy distinto que el concepto de jurisprudencia. Los abogados se la pasan mirando leyes y jurisprudencia, claro, tratando de acercarse a la justicia. Pero la justicia no es obvio. Y creo que ahí la humanidad va a tener un espacio mucho más grande. Bien. Pero es interesante que la gente lo use como terapeuta. Mira, Daniel Stillerman con nosotros, especialista en inteligencia artificial. Dani, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. Por favor. Buenas tardes. Bueno, ahí estaban los dos temas que queríamos poner en foco en el día de hoy. Por un lado, la salud. Por otro lado, esto que escuchaste recién, inteligencia artificial. Dale. ¿Necesitas retirar efectivo? Busca tu Provincia Net Pagos más cercano y hacelo en el momento, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Para ser competitivo en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde con los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Están abiertas las inscripciones para la Policía Bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y sumate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. En Edesur ponemos el foco en lo importante, en vos, que cada día haces un uso más consciente de la energía, en nosotros, que seguimos trabajando, invirtiendo y mejorando, en la atención para cuando todo funciona y también cuando no, siempre enfocados en lo que hay que hacer. Edesur. Estás en Foco con Darío Lopreite. Escuchanos en Ecomedios todos los viernes de 13 a 14. En Foco. Una mirada especial sobre la realidad que Darío Lopreite te brinda desde su experiencia y su conocimiento de los hechos y protagonistas de nuestro país. Bueno, nos estamos yendo. Buen tiempo para este fin de semana, frío, pero buen tiempo. La semana también empieza bien, con sol, pero bueno, temperaturas bajas, nos estamos de a poquito acercando al invierno, todo empieza con 7, 8, 9 grados y la máxima va subiendo a 15, 16. Pero lo importante es que vamos a tener sol y sin lluvias a la vista. Bueno, antes de irme, un abrazo grande para Javier Martínez, que es nuestro operador. Está atravesando una situación complicada familiar, así que les mandamos un saludo desde aquí. Gracias a Matías Urtac, que es el que se encargó de la producción de este programa y también de la operación hoy, Matías. Y gracias a Javier Pensic, que es nuestro productor ejecutivo. Como siempre, tratamos de elegir temas que nos interesan a nosotros y suponemos también que te interesa a vos que estás del otro lado para meter allí el dedo y tratar de profundizarlos. Estamos llegando a las 2 de la tarde. Espero que tengan todos un gran fin de semana y nosotros nos vamos a reencontrar el próximo viernes, como siempre, a la hora 13, aquí en Ecomedios. Buen fin de para todos. Soy Darío Lopreite.